Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mega TV. Gracias por acompañarnos. Siempre a esta hora de la noche, ya más relajados en la casa, después de la jornada laboral, nos encontramos acá, un espacio nuestro para dialogar con protagonistas de nuestra actividad social, política, económica, ¿por qué no también espiritual? ¿Por qué no? Cultural. Bueno, decía por qué no, porque hoy está un gran amigo. Él es Alcides Alfredo Almada. Pero cuando diga Freddy Almada, quizás ya va a ser más fácil que usted lo conozca. Si no lo conoce, igual, hoy va a conocer a una persona interesante que ha tomado un camino vocacional muy importante, pero que ha tenido también una vida en los medios y en otros ambientes donde nos cruzamos muchas veces. Antes de comenzar a hablar con él, les presento aquí, con esta semblanza, a nuestro invitado de hoy, conversando en la noche, Freddy Almada. Alcides Alfredo Almada Mesa nació en el Sanatorio Español de la ciudad de Asunción el 12 de febrero del año 1976, hijo del doctor Alcides Almada y la licenciada Beatriz Mesa. Estudió en el Colegio Bautista de Villamorra. En el año 2003 contrae nupcias con la licenciada Gabriela López Hostagen, con quien tuvo la dicha de criar a dos hijos, Ezequiel de 12 años y Eliana de 7 años. Siendo adolescente se apasionó por la batería, el instrumento que durante décadas marcó su vida. Lo introdujo al mundo de los medios de comunicación, luego de iniciar carrera en los medios pasando por diversas facetas de la comunicación, radio, prensa escrita, televisión, detrás y al frente de cámaras. Incursionó en los juegos de azar, como gerente de marketing, de casinos y otros juegos. Recorrió varios países detrás de los juegos de azar y las comunicaciones, pero durante el año 2013, estando en la ciudad de Viña del Mar, decide prepararse en el área académica de la teología, de donde emerge como licenciado en teología por la Universidad Evangélica del Paraguay en el año 2017. Al año siguiente, se convierte en pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo hasta la actualidad. Bueno, querido Freddy, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy sorprendido. Primera vez entre los cruces, los dime diretes. Por fin me entrevistas, viejo. Por fin me entrevistas. Estaba pensando, venía manejando y decía, a Freddy lo conozco hace por lo menos 35 años, para hacer el equilibrado. Yo tengo 46. Ahí, entonces yo te 30. conozco de pibe detrás tuyo, Sí. con Jansen, con toda la historia, Sí. desde Evolución 2000 que veníamos como público. Claro. Acá en el patio de acá. Al patio de acá. A Rock Summer fui al hombro de mi primo Hugo Almada Tursi. Sí. Yo tenía 11 años, imagínate, fui a una jornada, tuve 2 horas más o menos, Ajá. así que siempre estuve detrás tuyo. Después fui a los boliches, a Bohemia, te rompíamos las pelotas para que nos ponga Paul Simon. Ah, sí. Y te gustaba, pero viste que ya es pesado siempre el mismo estilo. Pero la pasamos bien. Pero claro, o sea, se me fue entonces, vamos a poner 3 décadas por lo menos que nos cruzamos, comenzamos a hablar. Sí, totalmente. Primero con la música, llegaste a tocar con grupos, te metiste en la movida de los muchachos, ¿no? Yo empecé a estudiar batería cuando tenía 12 años. Mi papá estaba muriendo de cáncer cuando tenía 12 años. Y empecé a estudiar batería con Nene Barreto. Tuve 8 años hasta que él falleció. Y en ese lapso, gracias a Nene y a César Chipola, que también influyó un poquito, era baterista de los Tomis, salió de los Tomis. Ajá. Y yo entré en vez de César Chipola en los Tomis con Yaguá Pirú, con Charlie, esa. con Richard Ospino. Sí, sí. Yo fui el último baterista De los Tomis. de los Tomis. Aquella generación más joven ya de los Tomis. Exactamente, el más joven. No, la he tratado así a los muchachos. No, porque tengo amigos que estaban en los Tomis en los 70. Claro, no, imagínate, estuvieron Ivo, Cachito, Carlito Sandoval. Bueno, yo vengo, Sí, digamos, sí. uno más, después estuvieron Osvaldito, Chipola, y bueno, después vengo yo, digamos, la batería, ¿no? Exacto, Así pero qué curioso que en ese momento tan difícil que es perder a un padre, Sí. yo también lo perdí por cáncer a mi viejo. Es cierto. Uno busca algo, a lo mejor la batería fue tu catarsis, ¿no? Sí, yo quería tocar piano. Mm. Y por referencia, no sé, de algún pariente, fui a la casa de Liquito. Y el Liquito pues, vivía a 2 cuadras de los Barretos. hacia Liquito abajo. Burián. Exactamente. Ujú. Y no estaba el Liquito. No sé dónde estaba, que esto, lo otro. Y la señora, cuando eso vivía, me dice, me parece que están los de los Barretos. ¿Quién eran los Barretos? Subo Guillermo Arias, allá hacia Sí. el barrio de Clínicas, y llego a la casa de papi y Nene Barreto. Y ahí veo y me da un nubilo por el ambiente, por la conversa, por el perrito, por el tereré, por los Claro. chistes y por el instrumento, loco. El instrumento, Instrumento. y los discos de Nene. Sí, pasaron 8 meses después de eso. Muere mi viejo y lo primero que le digo a mi vieja es, quiero estudiar batería. Casi le da un infarto, imagínate. Claro, ¿de dónde? Claro. Se quedó viuda, el pibe le ha salido baterista, no había mucho negocio. Pero me
Me apoyó. 20.000 guaraníes me cobraban Neno Barreto en mi primera clase. Y empecé un 22 de diciembre, día de su cumpleaños. Mirá vos, ¿qué estamos hablando? 90... Estamos hablando del 89. 89. Impresionante. Qué increíble. Conozco la casa convertida ahora en museo por nuestro amigo Estuvimos Bernardo. juntos, ¿te acuerdas? Claro, Sí, estuvimos juntos en la inauguración. la verdad Totalmente. que un gran trabajo están haciendo ahí. Totalmente. Pero bueno, te metes en eso porque evidentemente algo te estiraba a esa movida. Y lo curioso es que te metes con una baterista y unos profesores que te van a llevar después al jazz. Que Totalmente. es más difícil que el pop y el rock. Totalmente. En ese momento yo estaba enloquecido por el rock argentino. Claro, todo. Fito, Soda que estaba viniendo cuando eso, vos lo traías a otros cuantos también. Sí, Virus. A Virus, claro. Sí. Virus, recuerdo la conferencia de prensa en el Martel y cosas así. Imagínate, era un pibe, pero yo estaba detrás de todas esas cosas, Ya estaba estaba. enloquecido. Yo quería ser Charlie García, no sé, de la batería, una cosa así, ¿no? Sí. Y Nene Barreto me vuelca y me mete en la cabeza hacer de igual que el paraguayo. O sea, completamente al revés. Mi primer disco de jazz, o sea, de otro tipo de música que no sea el rock, Sí. lo compré en Record. Ah, Y era Master Plan. Leno Record Shop. Leno Record Shop. Y era el disco Master Plan de Dave Weckl y Steve Gadd juntos. Ah, bueno, Ahí lo compré. comenzaste bien de arriba. Sí, no entendía nada, te Claro. juro. La ponía, no la cazaba, pero te juro que me llenaba el alma. Claro. algo Escuchar tenía. sonar ese instrumento de esa manera. Como decía Nene Barreto, estos tipos son científicos de la batería, decía, ¿no? Por Claro. Gadd, por Weckl, por Erkane, ¿no? Sí. Yo soy científico de la batería. Y ahí eso te vas metiendo también voy metiendo. en el mundo. Te Sí. haces muy amigo de nuestro común amigo ya fallecido Ronnie Noller. Sí, a Ronnie lo conozco del ambiente de la publicidad porque él estaba con otro genio de la publicidad laburando, Ajá. con Finestras y más cosas. Ah, sí. Y a Ronnie lo conozco directamente de la mano de Papo Ábalos, que Sí. era un jazz melómano. Sí. En la casa de él fuimos con Mainero, con Alejandro Mainero, con Charlie González Paliza a armar un programa de televisión. Y ahí lo encuentro al huevón. Bro. Y ahí lo encuentro al huevón. Eso te estoy hablando del año 2000. Del año Claro. 2000. Tipo mucho más grande que vos. Muchísimo. Era como un papá también. Puede ser mi abuelo. Claro, Ronnie. Sí, y te cuento una anécdota de Ronnie. Sí. Interesantísima. Y no quiero con esto pedantear. No, no. Ronnie en sus últimos años llegó a vivir en mi iglesia. Ah, sí. Los últimos meses aquí en Paraguay vivió en mi iglesia. Ahí Y después vamos a hablar de eso, ¿no? Pero Le acogiste ahí, digamos. ahí le tuve la diste ocasión, la refugio. bendición de poder retribuirle tanta amistad, tantos años líquidos y tanto jazz y tanta buena onda. O sea, aprendió mucho el huevón. De Ronnie Sí. Noller yo aprendí muchísimo. Sí, y uno de toda esta gente aprende Sí. mucho. Lo que pasa es que son vidas muy sufridas, muy sacrificadas. Sí, sí, El sí, artista de por sí tiene ese Sí. problema de que todos lo llaman para la fiesta, pero después nadie más lo Exactamente. acompaña en los momentos difíciles, ¿no? Y lo que decía es fundamental, porque yo recuerdo que llegué a intimidar tanto con Ronnie, como con Nene también, por ejemplo. Sí. Pero una de las cosas que Ronnie me decía siempre era, mira, huevón, no me arrepiento de nada en la vida. De lo único que me arrepiento es no haber formado una familia. Me decía. Claro. Y ahí yo me daba cuenta que la música te llena el alma, pero no te la llena toda. No, seguro que sí. Te Me- deja un... Me ha pasado de que conocí a muchos queridos músicos que terminaban muy solos, ¿verdad? Exacto. Suele Exacto. pasar. Bueno, estamos redondeando esa Sí, estamos primera redondeando. etapa tuya, muy interesante, la música, la noche. Hicimos un año en el Sheraton con Ronnie, Carlos y el Chulo Vigordá. Ajá. Todos los miércoles y jueves de jazz. Hicimos un año completo. Me sentí muy privilegiado con ellos porque tuve la posibilidad de hacer jazz una vez a la semana en un buen lugar, un nuevo Claro. O sea, fueron buenas épocas, ¿no? Que Fueron fue buenas. ya un trabajo profesional. Sí, digamos. totalmente profesional. Totalmente. ¿Vivías de eso, Freddy? En un momento dado de mi juventud llegué a vivir, pero Ajá. te digo que nunca logré estabilizarme. Ya. Y hay algo que hasta ahora tengo como un karma ya, eso. Una mala onda siendo Sí. el pastor, ¿verdad? Me dicen los muchachos, los músicos amigos, me voy a ir afuera. Me voy a ir afuera a tocar y a probar. Sí. ¿Sabes qué le digo yo? No vuelvas más, le digo. Ah, Es como algo, a ver, como un capítulo no cerrado en mi vida, pero que no quiero que yo experimente en esa mala parte. Entonces hace poco fue Seba Ramírez de España sí. y me mandó un mensaje avisándome, pidiéndome oración. Yo le dije, Seba, si podés, no vuelvas más. ¿Por qué le decís eso? No quiero que pasen de repente por lo que yo pasé, por las limitaciones que yo La pasé. limitación, Carlos, lo De chico repente- que es el mercado. Claro, chico, que es el mercado. De repente yo también pasé una década muy difícil, la música de la década de los Claro. 90. Ahora quizás los chicos tienen más... Mucho más amplio el asunto. Hay plataformas, Sí. hay... No, estoy pensando en Osvaldo González, por ejemplo. Por ejemplo, Él ya se quedó. nunca se lo dije, pero cuando volvió la primera vez de Singapur, yo le dije, no vuelvas más. Nunca me pierdo la oportunidad de... Sí. Pero es como, a ver, es como buena onda, con buena onda le Sí, digo a la entiendo, gente, ¿no? pero le va bien además Si es a Osvaldo. posible, quédense. Claro, estoy nomás pensando lo que decís, es doloroso, pero Berta Roja no hubiera podido hacer toda su carrera Olvídate, si se olvídate. quedaba acá. Marito Sí. Rodríguez tampoco.
Marito Rodríguez tampoco. Sí. Y hay otros cuantos dando vuelta por ahí. Que Sí, una cantidad. Ismael Ledesma, ¿no? Sí, Palito mismo. En Palito su momento. Miranda tuvo 30 y Palito pico vino años. jubilado y hecho. Hecho, sí. Hecho. Ya vino a devolver todo lo que aprendió. Lo dijiste, le diste en el tubo. Sí, y qué gran persona también, Palito. Carácter muy particular también. Lo consideré mi amigo. Me honró él con su amistad. El mundo de los músicos, y con esto cerramos esta parte, después Sí. vamos a mostrar la otra parte que también me interesa mucho de tu vida, que es las comunicaciones. El mundo de los músicos suele caer lastimosamente, Freddy, mucho en el abandono personal, Sí. en las adicciones. Hemos tenido amigos en común que Sí. prácticamente han sucumbido, ¿no? Siendo Sí. grandes, pero enormes artistas. ¿Por qué te parece que pasa eso? Son personas demasiado sensibles. Sí, de hecho, el artista en sí es muy sensible, necesita mucha atención, mucho cuidado almático. Una vez me dijo un amigo en común nuestro, me dijo, ¿sabes por qué no hay más éxitos como en los 90? ¿Por qué? Le digo yo. Porque la droga le quemó el coco a los perros. Entonces los 2000 y 2010, o sea, la nueva década, la nueva era ya careció de creatividad, porque la droga, así como inspiró, quemó Claro, el coco. terminó Ahora, quemando. a tu pregunta concreta, yo creo que hay un vacío espiritual tremendo que, repito, no puede llenar del todo la música. La música puede ser usada como un canal para llegar a esa satisfacción espiritual, pero la música no es Dios, como el fútbol no es Dios. Claro. Y a los futbolistas de repente les pasa lo mismo, ¿no? Sí. Cuelgan los botines y se quedan con ¿Y la ahora gloria qué? pasada y cosas así. ¿No? Y una vez me tocó hablar con Burruchaga cuando vino a dirigir Libertad, como si liberteño. Y, hermano, habremos hablado 17 minutos, contaditas y clean. Sí. Me habló 14 minutos de la final del 86. Claro. Y yo me fui a hablar de otras cosas absolutamente con el no de la final del 86. Claro. O sea, quedó en esa Esa era su vida. esa subida. ¿No? Claro, y como eso ya pasó, debe ser difícil vivir toda la vida solamente ¿Cómo con llenas eso? Qué fuerte esto que me decís y me interesa porque tengo una gran admiración igual que vos y amor por los músicos Claro. y a veces veo que Sí. no sé cómo ayudarlos en ese plano. Sí, totalmente. Quizás hay que trabajar en lo espiritual con ellos, ¿no? Cuando tenía un programa en Red Guaraní, un noticiero de arte espectáculo, que era una quijotada con Alejandro Peinero, todos los días hacíamos un intento artesanal de noticiero de arte espectáculo por Red Guaraní. Eso yo me daba cuenta en los perros, en los músicos principalmente. Sí. El Los vacío. El vacío. Y yo no le estoy insultando, muchachos. No. Pero estoy tratando de entender el corazón de ellos. Pero nada más. pasan muchas profesiones Pasa, además. Totalmente ¿Ok? de acuerdo. Hasta gente muy exitosa con el dinero Sí. tiene de repente un En gran algún momento vacío. dado la vida normal a la cual aspiraste para y te encontrás con una vida que no era la que planificaste, no entró en el cuaderno de la planificación. Y entonces, bueno, tenés que llenar ese vacío. Estamos adelantando un poquito a lo que voy a tocar también después con Freddy Almada, que es un amigo, les decía, pero además una persona que ha hecho todo un camino donde entra muy fuertemente lo espiritual y eso también llegará enseguida. Todo esto conversando la noche aquí en Mega TV. Continuamos hablando con Freddy Almada. ¿Cómo le digo a Freddy? Padre, reverendo, pastor, ¿cómo es tu cargo? Bueno, mi llamado es de pastor. Sí. Pastorear personas, cuidarlas Ajá. de alguna manera, ¿no? Me honra mucho que me digan pastor. Sí. Soy también licenciado en comunicación o licenciado en teología. Pero pibe de barrio, Freddy. O sea, No, pero... pero es no me enoja si me interesante. dicen pastor. Claro, No me enoja. al contrario. creo Al que comienzo me costó mucho que me digan pastor, ¿verdad? Porque sí, seré yo maestro más o menos, ¿verdad? Esa onda. Pero estudiaste teología. sí, estudié teología, tengo una licenciatura en teología por la Universidad Evangélica del Paraguay. Ajá. Y lo hice básicamente porque cuando tuve el llamado pastoral en Viña del Mar, año 2013, septiembre de 2013, en el Hotel O'Higgins, tirado después de un fracaso de un negocio con la Televisión Nacional de Chile, yo dije, bueno, si realmente esto es de Dios, yo después de 14 años voy a tener que volver a estudiar. Me voy a quemar las pestañas, no hay gusto, es plata. No voy a estudiar ingeniería ni método para ganar plata, es algo para servir a la gente y con poca posibilidad de facturación. Era una conversación seria con la familia, con la patrona. Y entonces dije, bueno, una de las cosas es no quiero ser el chanta que abunda por ahí. Claro. Quiero ser un tipo que conozca en serio las escrituras. Nunca terminas de conocer toda la revelación de Dios, pero la teología te da las herramientas para meterte en el diamante de la palabra de Dios. Entonces yo dije, bueno, no quiero ser un chanta, no quiero simplemente hablar por hablar, motivarme con el título de pastor. Entonces me decidí a estudiar en serio teología y terminé, ¿verdad? Gracias a Dios terminé. Pero espera un ratito, lo decía así rápido porque la entrevista impone una velocidad enorme, pero
Antes habían pasado 14 años como comunicador, Exactamente, estuve 14 años en los medios de comunicación. entre hacer de todo un poco. Yo después de la orquesta no sabía qué hacer. Estaba laburando aquí para allá. Y una vez me dicen, estaba empezando Telefuturo en el 97, en el 98 más o menos. Sí. 98. Y estábamos mirando televisión con un amigo músico y me dice, ¿por qué vos no te dedicas a esto? Vos podés hacer esto. Y estaba Pedrito Bullari en pantalla. Claro. Con Cacha. ¿En serio? Le digo, ¿vos crees que yo puedo hacer esto? Papi Barreto me lo dijo. Sí, vos podés hacerlo. Ya, pues tú. Te dejó tú y ya se coge. Y me fui a estudiar, o sea, me fui a buscar laburo en los medios. Claro. Y justo surgió la posibilidad de vender publicidad en Novedira. Ajá. Me contactan, entro en Novedira, me hacen la entrevista. Lo único que vendía hasta ese momento, Mario, era hamburguesa McDonald's. Con nuestro querido Brunote. Sí. Y me fui a vender publicidad y empecé así en los medios. Comencé a ascender. Salí de ahí, pasé a última hora ya, en la parte de archivo, arte espectáculo, un poco de pasantía por policiales. Y ahí ya me comencé a diversificar, ya nos cruzamos contigo. Claro. Hasta que en el 2003 estaba Rubén Darío de Rosa, Hugo Miño, Pato Bando y Dani de Rosa. Sale Dani de Rosa y me llama Ricardo López. Me acababa de casar en el 2003. Ajá. Y estaba tomando un tereré después de mi luna de miel en la casa de... Creo que en lo de Lobito estábamos tomando un tereré. No lo de papi, no recuerdo. Otro amigo en común. Sí. Y me llama Ricardo López. ¿Qué estás haciendo? Nada. Vení. Al día siguiente empiezo. Empezó un 12 de febrero, día de mi cumpleaños, en Teledeportes. Teledeportes, claro. Algo pasó en ese momento, hermano, espiritualmente creo yo, Sí. que yo decía, para un poquito, yo era creyente ya en Cristo, ya que me había convertido al Señor, y yo decía, la televisión necesita una figura cristiana. ¿Quién era la figura cristiana? Y me jugué por Arnoldo Vince. Y ahí fui, conversé con Arnoldo, hicimos un equipo juntos, volví a Obedira, renuncié a Teledeporte, una empresa grosa. Claro. Hicimos el programa Siglo a Siglo. Y recuerdo que esta es una anécdota fantástica porque tenía que hacer la viñeta, ¿no? No teníamos guita, no teníamos cámara, no teníamos nada. Pero Orero Z estamos al aire. Entonces, ¿Ya por Canal 2? Eso. por Canal 2 con Sí. Dani Durán en la administración. Correcto. Y estaba 15 días de salir al aire y no tenía viñeta. Hernán Estida, mi editor. Entonces le digo, ¿a quién le voy a llamar? Y le llamo al amigo del Messenger, Mario Ferreiro, porque te acuerdas que hablamos por Messenger. Sí, por y vos me decías que, mira, estoy empezando a leer la epístola del apóstol Pablo, me decías. Sí. El Messenger, imagínate. El Messenger. Entonces te pego una llamada y te digo, mira, dame una mano. Necesito un mensaje de aliento, un primer programa, primer proyecto mío televisivo. Fui a esta Radio Canal 100, te quiero honrar con esto, Mario, por eso. Gracias. Saliste de tu cabina, hiciste un mensaje para un conductor que nadie le conocía ni vos, pero confiaste en mí y diste ese mensaje. Así que en el primer Increíble. programa de Siglo a Siglo, de Arnoldo vino al aire, año 2005, año 2003, 2003. vos fuiste una de ¿Qué? las personas que nos apoyó. ¿Te Vos sabés que ya... acordás más o menos de la...? Ahora estoy recapitulando las perlas. Hay unas perlas casi Totalmente, choferes. totalmente. Saliste y... Claro. ¿Cómo se llama Arnoldo? Vos sabés que Perfecto. Yo tengo que anotar estas cosas porque Pato Bando Qué verídico. Pato Bando y Bruno Pont Sí. me contaban que una vez me llevaron una grabación para que yo escuche y les diga qué Claro. tal. Y que me esperaban afuera escondidos, Mirá vos. cuando eso estaba en Radio Venus, Ah, ok. para ver si yo tiraba o no. No sé si eran caseos, ya se llevaban. Claro, claro. Pero querían ver, y dice que vieron y se entusiasmaron demasiado porque vieron que yo entré y puse en mi tocacintas o CD player para escuchar su demo. Y ellos están... Claro, imagínate lo controladores son los muchachos. Sí. Estaban controlando a ver qué hacía con Pero su demo. mira que loco. Y después le escribí yo un análisis. Claro. Y le dejé otra vez en la recepción el material. Claro. Suerte que no la rechacé, o si no me odiarían. Y vos igual, ¿verdad? Menos mal no te dije, ¿qué me trae acá? Un programa que ni conozco. No, yo creo que lo que nos compete a los que somos un poquito más antiguos en esto es alentar a los que van viniendo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Imagínate que... Un gesto puede ser la diferencia. Y ese gesto tuyo fue la diferencia. Por eso te honro, en serio. Gracias. Te No, honro me porque, había porque olvidado. fue un apoyo mío. Estaba con una producción independiente nueva. Venía de estirar cable, vender publicidad, o sea, de escribir en última hora, o sea... Y eso fue siglo a siglo. Eso fue siglo a siglo. Fue un y programa importante. 20 años después lo tenemos a las puertas de un post. Sí. Lo tenemos a las puertas, Arnoldo, sí. Arnoldo. Que llegó a dirigir después ese canal. Totalmente. Yo estuve un año más nomás después con ellos, Ajá. con un contrato de 5 años, después renovaron por 10 y después ya, bueno, Claro. terminó en 2013 el contrato. Bueno, pero bueno, hiciste eso, hiciste muchas otras cosas. Lograste equilibrar más o menos tus gustos también artísticos con tu trabajo de comunicador. Sí, claro. Pero me decías recién algo fundamental. Ya en ese momento conocí a Cristo. ¿Vos eras el típico chico católico bautizado No, que no. vos
Yo nací en una iglesia evangélica. Ah. A los 2 años mi padre conoce al Señor Jesucristo, se bautiza en la iglesia Bautista Villamorra, el barrio de Villamorra, Sí. frente a Radio Venus. Conozco bien. Y yo crezco en el colegio Bautista Villamorra, Ah. del preescolar al sexto curso. Vos ya tenías entonces Yo tenía una base, una información. ¿Y por qué ¿verdad? decís que recién conoces en el 2000? Porque realmente yo todo lo que vivía era pura religión. Claro. Yo era un evangélico vulgar y corriente, promiscuo, caurapó, mentiroso, bandido, igual, pero me iba a la iglesia evangélica. Era la única diferencia. Y los católicos eran los malos. Yo pensé que los evangélicos ya eran todos santos desde el principio. No. Mira, entonces en el Bautista. Y entonces te cruzaste Ya. con mi señora Male también. Exacto, fuimos Mirá compañeros en el tercero, cuarto y quinto curso. Mira vos. Sí, ella estaba en la movida publicitaria. Claro, ya era Y una- nosotros le preguntamos historia, ella nos contaba y nos quedamos. Ahí. Claro, el Bautista, que es un hermoso colegio, entre paréntesis. Sí, totalmente. Ahora, claro, ya entiendo. Es muy parecido a lo que pasa con otras confesiones también. Sí. Uno tiene la práctica ritual habitual, pero Sí. otra cosa es conocer. Claro, yo tuve un golpe con el Señor Jesucristo a los 21 años, después un intento de suicidio. Tuviste un... Yo tuve un intento de suicidio, Ah. producto de miles de sazones de mi vida, vacíos, un montón de historias, bárbaro. pastillas full incluso estuve a punto de cometer un crimen grande la previa a la pastillada y el Señor me rescató. Vaya casualidad, estuve en el Centro Médico Bautista rehabilitándome y en el Centro Médico Bautista ingresa un negro colombiano psicoterapeuta, el doctor Ever Palomino, muy amigo de Arturo Rubín también, Sí. fanático del fútbol. Y él viene y me encara en la pieza. Yo estaba tirado, tumbado, con ganas de salir de ahí, meterme un tiro o tirar Claro. al frente colectivo nuevamente, porque Liquidar no ya. resultó. Pues no resultó el intento. Y él me encara y me dice, me encara y me vocifera. Fueron los mejores insultos que recibí en mi vida. Claro. Usted es un bautista vulgar y corriente. Usted necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Abandona el orgullo. Jehová reina, me dijo. Y esa palabra, Mario, Jehová reina, Te pegó. me pegó muy bajo y fuerte, me reventó. Y ese día yo hice quick en mi vida espiritual. Y ese día yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y empezó un proceso, ¿no? ¿Ya le conocías a tu esposa? No, todavía. Todavía no. A mi esposa la conocí en el año 99, más o menos. Entiendo. Esto fue en el año 97, un año después de morir Nene Barreto. Ok. Que eso también causó mucho vacío en mi vida. Claro, ya La venías muerte de vos Nena. con... Sí. Perdiste a tu papá, perdiste a tu maestro. Todo. Estaban un poco en el burumbumbum Claro, también. claro. La noche es tentadora. La noche es alegre. Da gusto, Nico. Sí. Y gusto, Nico, amigos. Sí, pero- Pero ¿cómo te puedo decir? La resaca es jodida. Che. Mm, La resaca es jodida. mm. Qué complicado porque da gusto el viaje de ida, pero la vuelta es lo que no da gusto. Y sí, el total. bajón de aquella Llegar subida. arriba, Después la caída. sí. El poder que vos lo experimentaste es así. Sí. ¿Experimentaste eso también vos en tu vida? Tocando, saliendo, farreando. Yo experimenté más eso en el bajón musical. Los sueños, querer ser, como yo te decía, el hueque, el paraguayo, Claro. querer salir, intentar mucho irme a la Drummer Collective o a la Berkeley, no pude, por diferentes tipos de razones. Y experimenté la caída de los sueños, o sea, llevar los sueños bien arriba y no poder concretar eso y tumbarlo. Aceptar la realidad. Aceptar la realidad es lo fue duro, ¿no? muy jodido para mí. Hace poco, incluso predicando del púlpito, yo le dije a mi gente, si hay una frustración que yo tengo en la vida es la música y de alguna manera quizás el no haber permanecido en los medios. Pues yo salí por guita nomás en los medios, ¿no? Para hacer Claro. juegos de azar y cosas así. Claro. Pero ese llegar arriba y caerte es complicado. ¿Te ayudó en ese momento la fe? Sí, muchísimo. Después de convertirme ya a Cristo, muchísimo. Claro. Yo no pude haber estado sostenido si no es que realmente Dios no hubiese tenido la misericordia que tuvo conmigo, ¿verdad? De sostenerme. Tu esposa también, Pude haber perdido mi matrimonio. claro, tu esposa también coincide con tu pensamiento espiritual. Totalmente, ella es creyente en Cristo, de muy Sí. chica, luego ella también. Ajá. Ella viene. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que yo me casé con una mujer. Una vez me dieron un consejo. Me dijeron, casate con una mujer que te dé lo que vos de alguna manera no tuviste. Una familia de padres constituidos, mi padre se fue temprano, entonces Sí. mi madre tuvo que salir a laburar y se reventó. Busca algo que pueda dar estabilidad a tu vida y alguien a quien también vos le pueda dar algo a su vida. Y mi esposa siempre me dice, Gabriela, siempre me dice, vos le diste aventura a mi vida. Porque ella es de descendencia judía, viste, toda esa onda así, muy... Más formal. Más formal, padre matemáticos, de cosas así. Ya. Entonces hay un poco de locura y ella con su familia me dio estabilidad emocional. Tienen... Dos hijos. 2 hijos. Ezequiel de 12, Eliana de 7. El 24 de enero del año entrante cumplimos 20 años casados. Soy un hombre feliz a su lado.
Te veo, y, después te hago la pausa y vamos a seguir porque Sí. me apasiona este tema. Te veo, sin embargo, muy autocrítico con los pastores, Totalmente. con la idea misma de la religión. Recién decías, fui como un evangélico chanta casi Sí. porque practicaba, pero no, Sí. en realidad no entendía o no me rendía. ¿Está en crisis la iglesia en general? El ser humano está en crisis. El ser humano está caído en pecado, así que todo lo que intente hacer con el rótulo de religioso y el color que le ponga no va a funcionar. Te lo digo esto porque me interesa mucho el tema, pero vamos a desarrollar en la próxima Sí. próximo bloque, porque la Iglesia Católica está cuestionada por el tema Sí. de los abusos, Sí. gravemente. Y nosotros estamos llenos de abuso también. También, Quizás no sexuales, pero claro, hay vinculaciones, el narcopastor, Sí, el pastor millonario, el que tiene la mansión en Sao Paulo, todo el tiempo. Entonces, qué difícil para el creyente o el que quiere creer confiar en sus pastores, ¿no? ¿Cómo se logra eso? y se logra con... Qué linda pregunta más. Se logra aferrándote a la palabra, se logra creyéndole a la palabra y se logra con un celibato moral, hermano. O sea, Ajá. o sos o no sos. Y si no podés, como decía Charles Spurgeon, un viejo predicador, si no podés ser fiel a tu llamado, dedícate a otra cosa, que no es pecado dedicarte a otra cosa. Esa es una ventaja que tienen ustedes los pastores evangélicos. El católico parece que está obligado y hasta final, inclusive cuando ya se le descubre que está en pecado, se lo guarda casi como escondido, Claro. pero no se lo retira. ¿Ustedes cómo tienen un sistema de retiro? ¿Tienen si... Bueno, el pastor que cae en pecado para mí es trágico. Luego. Esa es mi postura teológica. Ok. Un pastor, o sea, cualquier persona que cae en pecado es trágico. Sí. Puede reventar familia, puede reventar país, puede reventar la economía de un país, sea lo que fuera. Ahí fréname. Ahí va. Porque me están, vos sabés cómo Dale, estoy. vamos al paso. Yo ya me entusiasmé, porque después le quiero hablar porque me bien. gusta, me apasiona este tema. Jimmy Swaggart, me acuerdo, todos, Ujú, lo veíamos como un tipo Sí. realmente de Dios y después cayó. ¿Qué le pasó? ¿Por qué pasan esas cosas o cómo se resuelven esas cosas al interior de estas iglesias? Claro. Interesante saberlo con alguien que está adentro. Ya volvemos con nuestro invitado de hoy, Freddy Almada, conversando la noche. Freddy Almada, ¿cuántos años tenés, Freddy? 46. 46 años. Bueno, ya una vida importante en cuanto a números, ¿verdad? Estamos Sí. caminando. A ver, te dejé la pregunta y te corté porque teníamos que hacer la pausa, pero vos decís, no admito luego que esté en pecado un... ¿Pero acaso la propia religión no tiene también elementos para arrepentirse del pecado? Donde abunda el pecado, abunda la gracia, se suele decir. Sí, pero las consecuencias del pecado quedan. Ajá. Las consecuencias del pecado quedan y eso hay que saber administrar. Y tenemos que ser valientes para saberlo administrar. Y los que estamos al frente con un llamado pastoral, Sí. tenemos que reconocer que cuando caemos en pecado moral, financiero, doctrinal, si se quiere, de cualquier índole, Sí. tenemos que asumir una consecuencia. Porque hay miles de personas que nos estuvieron siguiendo, que nos estuvieron escuchando, y es grave el asunto. No significa, porque esto es parte de la gracia de Dios, que esa persona ya no es más cristiana o se le desprecia o cosas así. Claro. Pero quizás ya no tenga más que estar al frente de la batalla. Puede estar capaz como cocinero del ejército, Ah, como ya entiendo. terrateniente, tirarlo para otra parte. Pero al frente ya es complicado, siendo pastor. Ese debe ser y parecer. Y sí, ser y parecer. Ahora, los hermanos, todo el mundo peca, hermano. Jimmy Swaggart pecó. Jimmy Swaggart pecó. Y el caso de Jimmy Swaggart es específico. A él se le advirtió mucho. Lo que pasa, Mario, es que Jimmy Swaggart forma parte de una década, finales 70 y 80, Sí. en donde se comercializó tanto el concepto de la asistencia a los cultos. Los productores vieron eso. Claro. La televisión Un vio mercado eso. como el norteamericano. Pero por supuesto, un mercado norteamericano impagable. Cala 9 es testigo de las facturaciones que hacía al respecto del Tal tema. cual. Entonces Jimmy entra en ese sistema, desarrollando también la llamada teología de la prosperidad, con las emociones, con la buena orquesta, con un montón, con un show. Un show. Un Sí, show. sí. Un show que en el último llamado telefónico de su pastor, que le dijo, Jimmy, Dios me dijo que salgas, que cortes, que termines este asunto. Y él le dijo, ya no puedo. Acabo de firmar un contrato por $80 millones. Claro. 15 días después Sí. sucedió lo que sucedió. Y una semana después él se arrepiente públicamente de toda la historia. Claro. Entonces, el poder religioso es tremendo.
estar parado ahí enfrente. Tenés mentes a tu cargo que van a hacer lo que vos querés que ellos hagan si lo manejas de mala manera. Eso te iba a decir, por eso es tan grave cuando se descubren estos casos de abuso, porque Sí. en realidad hay una relación desigual entre un pastor y su feligreses. No debiera, ¿no? Pero uno Pero lo ve claro, claro. a su párroco. Totalmente. Le ve como una autoridad Sí, porque moral. somos seres espirituales, pues. Claro. De alguna manera ellos estamos representando a la palabra de Dios, a las cuestiones espirituales. Somos administradores de las cuestiones espirituales, ¿no? Entonces cuando hacemos la mala administración somos corruptos. Claro. Tenemos que reconocer eso. Sí, entiendo y suelo leer que sos muy autocrítico en ese sentido. Y ocurre, decís vos, en todos los niveles y en todas las En confesiones. todas las confesiones ocurre. Nadie está a salvo, digamos. Nadie está a salvo. ¿Qué actúa ahí? A ver, hablemos un poco de esto. ¿Actúa el diablo? Totalmente. Él es tentador. Dice la palabra de Dios que el diablo es tentador y que miente todo el rato. Y también dice la palabra en Corintios que este mundo, este cosmos, este sistema está administrado por él, con permiso de Dios, por un tiempo, pero está administrado por él. Y vos te darás cuenta, vos sos un hombre de medio. ¿Qué leemos en las tapas de los diarios todos los días? No leemos precisamente el Evangelio de las buenas noticias. No. Entonces, estamos leyendo el resultado de la influencia en ese sentido. Yo no soy pro Satanás, o sea, Satanás en la olla, Satanás en el agua. Yo no soy de esa clase de gente. Pero sí soy de la postura de que hay un mundo caído que Dios vino a redimir mediante su Hijo y que estamos en un mundo donde tenemos que saber batallar con las tentaciones propias, ¿verdad?, de ese mundo caído. Sí, a mí me interesa mucho porque también te acordarás, Freddy, que a nosotros los rockeros nos acusaban de satánicos. Exacto, por ignorancia absoluta. Tampoco estaba de acuerdo con esa visión tan sesgada. No, porque puede haber música clásica insana también. Claro. Y yo no creo que el reggaetón sea muy sano, que digamos. Claro. Así Tampoco. que En todas partes puede estar. En todas partes puede estar. Creo incluso que hay músicas cristianas hoy día que tienen poco de cristianas, más emotivas. Hace poco incluso le mostré a la congregación una letra de un grupo que anda dando vuelta por ahí moderno, Kiko Chibrián en los arreglos y toda la historia. Le dije, miren, si ustedes cambian esta palabra que está en femenino y le ponen en masculino, es una música que actualmente se canta en toda la iglesia evangélica. Y es un tema comercial de un grupo comercial que anda dando vueltas por ahí, que suena la latina, suena en cualquier parte. Ajá. Entonces, no es que Satanás, que el rock es satánico, ¿no? Claro. Yo creo claro. que Dios usa todo eso, es soberano y puede usar el rock, la cumbia, la cachaca, lo que sea. Sí. No creo que en mi vida y en la tuya use el reggaetón, pero Nunca se sabe. nunca se sabe. Oye, cópata. No, ya entiendo. O sea que la condición... El problema es el corazón del que hace la música. Exacto. Pero atender esto que te quiero plantear, la condición satánica la pone también la persona que finalmente está enviando el mensaje y el que recibe también muchas veces cómo interpretar. El que recibe cómo interpreta, sos un genio. ¿Qué pasó con Fito Páez con En esta puta ciudad? ¿Cuál es el contexto de esa música? Le mataron la muerte de su abuela. La muerte de su abuela, su tía, o sea, una tragedia en su vida. Sí. ¿Y cómo recibió el cristiano, católico, evangélico, lo que sea? ¿Cómo recibió esa música? Esto es una porquería. Claro. Está degenerando. Y era época Rock Summer, era 88, 87, 89. Entonces, el que recibe no está captando realmente lo que hubo en el corazón de... ¿Qué opinas de justamente esta relación de la fe, de las religiones, con la política? Tuvimos un presidente obispo. Podemos tener un presidente pastor. Podemos tener. ¿Cuál es el límite? ¿Por qué es que van a la política pastores cuando en realidad es uno de los territorios, y yo lo conozco bastante bien, más peligrosos en cuanto a tentaciones, en cuanto a la maldad justamente? Bíblicamente no es pecado la política. Ok. No encontrás en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento algo que te diga que es pecado, es demoníaco, es Satanás la política. Pero yo pienso personalmente que los que fueron llamados por Dios para ejercer el pastorado, es muy raro que otra vez tengan un llamado para dejar a ese redil y dedicarse a algo más pagano, sí, más mundano. Que no sea espiritual, ¿me entendés? Claro. Le veo muy raro. No es imposible, puede pasar, pero para mi gusto es muy peligroso que pastores se metan en política. Muy peligroso. Porque yo tengo que administrar 50 a 55 vidas ahí en la Iglesia Cristiana y Discípulos de Cristo sobre la Avenida Perú. Sí. Ese es mi llamado. Sí. Ese es mi cuidado. ¿Ok? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentirían ellos que el día de mañana yo tengo un llamado de Dios para ser intendente y para hacer esto y para hacer lo otro? Y a la pucha, espera un poquito. Dios cambió de opinión, ¿vio?
Ahora, yo no tengo problema que uno de mi grey sea llamado a la política. Ah, ok. No tengo ningún problema. Claro. Va a sufrir la consecuencia de sus buenos actos o de sus malos actos. Claro. Y yo tengo que cuidarlo incluso espiritualmente, a esa autoridad. Romanos 13 dice que nosotros los pastores y cualquier cristiano tiene que someterse a la autoridad. Yo me sometí a vos, a pesar quizás no haberte votado cuando fuiste intendente. Me sometí. ¿Cómo? Pagaba mis impuestos. Intenté, hermano querido, por todos lados, nunca hablar mal de tu gestión sin tener nada en los papeles. Me someto ahora a cualquier otro tipo de autoridad. Bendigo autoridad. He tenido la posibilidad, la bendición de predicar frente hoy día a Mario Audo. He predicado el evangelio muchas veces frente a él. O sea, yo tengo que bendecirles a ellos. Entonces, ¿por qué si igual tengo la posibilidad de predicar el evangelio frente a ellos, yo tendría que dejar de la iglesia e irme a hacer política? Yo creo que este no es el asunto. Y el poder. Y el poder, que El es poder. también un El afrodisíaco. hombre quiere el poder. Sí, es un elemento atractivo muy Claro. fuerte. Interesante análisis que haces. Realmente me sorprende porque yo pensé que al tener una vinculación con Arnoldo vos estarías convencido de que es la candidatura apropiada. No, tengo una vinculación de fe. Claro. Es mi hermano en Cristo. Hace rato no desarrollamos amistad. En sí lo respeto mucho. Yo creo que Arnoldo tiene un llamado al campo de la política, porque incluso su tesis doctoral fue sobre la corrupción. Ajá. Ahora, hermano querido, va a tener que justificar, va a tener que hacer las cosas bien, va a tener que pisar tierra, va a tener que pisar porquería, va a tener que fallar y va a tener que saber acertar. Entonces, él va a ser responsable de los actos que va a hacer. Me suena familiar y conocido. Bueno, muy interesante porque también los católicos nos planteamos esto mismo cuando ocurrió lo de Lugo y creo que le costó mucho a la Iglesia Católica esa experiencia. Le costó mucho. Le costó mucho fieles también. Aún así, también esto, y con esto ya cerrar este tema, da a entender algo muy peligroso. La valoración que se le da a esta clase de personas en el público en general. Claro. Por eso tuvieron votos, por eso tienen esta oportunidad, ¿verdad? O sea, volvemos al hecho de que se le ve al pastor, al obispo, al que sea, como un interlocutor válido para resolver problemas gravísimos. Sí. De hecho, podemos ser interlocutores válidos, ¿verdad? Somos actores sociales de alguna manera, somos líderes, ¿verdad? Claro. De alguna manera. Pero si vemos la vida de Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, dice, Jesús, todos te buscan. Y Jesús estaba apartado, yéndose, y le decía a todos los discípulos, cállense, no quiero saber nada todavía de este tema. O cuando hacía un milagro, no lo cuenten todavía. O sea, Jesús nunca buscó publicidad. Si se la venía, se la venía. No era superstar. No, olvídate. Qué interesante. Bueno, igual, y con esto cierro, Brasil, por ejemplo, tiene un fenómeno de diputados y senadores pastores. Sí. O sea, es que tiene mucha fuerza. Argentina, y la mayoría, nobleza obliga, Mario, son de la corriente neopentecostal. Absolutamente, algunos de ellos desarticulados en su doctrina y teología. Importante. Esas son las cosas que hay que saber. Cuidado. Por eso pues traemos a una persona como Freddy que conoce estos temas. Entonces, investiguemos a partir de este programa un poquito qué es eso, neopentecostal. Interesante dato, porque también en la frontera Paraguay-Brasil se han extendido estos cultos. A la vuelta entramos a una suerte de ronda de conclusiones con nuestro invitado de hoy, Freddy Almada, el pastor Almada. Me cuesta decirle así, pues lo conocí siempre como Freddy simplemente. Ya volvemos. Parece un templo acá, esto ahora que hablamos con Freddy, aunque le gustan los templos más austeros. El que está por lo pronto es uno de los históricos de Asunción, este que está en Perú, casi Mariscal López. Sí, más de 80 años tenemos el templo nuestro, más de 80 años. Hermoso lugar. ¿Cómo es que se llama el lugar? El templo es de la Iglesia Cristiana de los Discípulos de Cristo. Fue el primer templo de la denominación acá. La primera obra de los Discípulos de Cristo fue el Colegio Internacional. Claro. Vinieron primero a servir y 20 años después, del año 1920, en el 40, arrancan con la congregación. Y luego fueron a Misión de Amistad, que estamos ahí, General Santos y Lucio Ayala, atrás del Club Guaraní, que también es nuestro... El Inter tiene más de 100 años. Sí, claro, por supuesto. Y la Misión de la Amistad tiene una historia extraordinaria porque sirvió de refugio también a luchadores contra la dictadura, por ejemplo. Sí, totalmente. Es rara la Misión. Y es más, en la historia del rock, los primeros festivales donde nos permitían ir con Chester fue en la Misión de Amistad. Totalmente. Y hay fotos en archivo de Euclides, de Chester, de los Búfalos. Hay fotos de eso. Era como
como que ahí había un refugio, digamos. Exactamente. Hoy lo pastorea el reverendo Cristóbal Marecos, Mira que también se lo puede llamar Cristóbal, no se va a enojar por eso. No se va a enojar, Cristóbal directamente. Sí. Bueno, entramos en la ronda de conclusiones, nos queda unos últimos 10 minutos. ¿Cuál es tu sistema? Vos presidís esa, no se dice parroquia, esa iglesia, Esa congregación. congregación. Porque la iglesia al final somos nosotros, ¿no? Estoy en ese, y nos congregamos en ese templo. Ok. ¿Ok? Y yo ¿Y haces cultos ahí? sí, todos los domingos a las 10 de la mañana. Ajá. Estamos ahí y en la semana hago consejerías, en el tiempo también que puedo. Aclaro siempre yo, y parece un chiste lo que aclaro, pero no somos una iglesia profesional en donde estoy 24 horas dando servicio a todo el mundo. Yo laburo, aparte, tengo que mantener la flia, tengo que poniendo la ganza y hay que laburar, ¿verdad? Pero intentamos servir a quienes se dejen ser también servidos. Y básicamente no me quiero mover de la palabra de Dios en ese aspecto, ¿verdad? ¿A qué hora es el culto? Domingos a las 10 de la mañana. Cualquiera puede ir. Lógico, cualquiera, con tu tereré, con quien sea. Ajá. No hay drama eso. ¿Qué Claro pasa que sí. cuando va un católico? Que se le pone así un lavado de cerebro y se le dice, ahora ya vas a ser evangélico, olvídate todo lo que aprendiste en tu colegio. Bueno, a mí la palabra de Dios me lavó el cerebro. De toda la porquería que tenía encima, me lavó el cerebro. Pero, ¿sabes lo que pasa? Sí. Católico o lo que fuere, incluso evangélico, porque hay cada desatinado por ahí hoy día. Sí. El problema está en que tenemos que apuntar a la palabra de Dios. O sea, te doy un ejemplo. Sí. No me estoy recordando el nombre. Hay un tema musical de Fito Páez Ajá. que él lo cuenta en YouTube, cuenta la historia de la composición. Estaba componiendo el tema, maldito diablo, maldita, algo de maldito, ¿verdad? Ajá. Y dice, estaba componiendo el tema y toda la tonalidad la tiraba para abajo, dice Fito. Y no podía salir de esa tonalidad porque si no el público se me iba a dormir. Entonces, ¿qué dice Fito? Tuve que reconocer que necesitaba recurrir a los entendidos. Entonces, ahí agarré mi composición, las tonalidades que no podía subir y me fui con un buen arreglador. Y el arreglador, increíblemente, porque tienen estudio, porque tienen preparación y experiencia, hizo el tema que tenía que hacer. Y hoy es un éxito y por eso lo puedo tocar en los estadios, en los teatros y la gente también se alegra y no solamente va para abajo. Claro. Eso pasa un poco con las escrituras. No tenemos que tenerle miedo a preguntar a quienes saben. Pero aparte de eso, a quienes saben y a quienes vos ves que en su vida está reflejado lo que saben. Pues vos sabés mucho. Claro. Pero vos me ves de repente con 2 o 3 minas afuera. Claro. Me ves... Sí. Claro, tiene que ser consecuente con lo que, con lo que está enseñando. El testimonio es lo que estoy enseñando. Ahora, los cristianos en general tenemos muy poca propensión, baja propensión a leer las escrituras. Exactamente. Es como que queremos que alguien nos diga cómo es y vamos para adelante, creo en Cristo, listo, pero no quiero leer tanto. ¿Por qué eso es? Es una cuestión... Puede ser una cuestión educativa nuestra también aquí en Paraguay, ¿verdad? Sí. Falta de lectura comprensiva. ¿No será que también los intérpretes atajaban eso y ellos eran los que... En el tema católico no sé, pero en el tema evangélico sí, por muchas décadas. También los fue así. pastores quizás con poca formación, en vez de debatir, sujetaban. Claro. Y no podías debatir. Esto era así, esto es así. Yo estoy seguro que tenían muy buenas intenciones. Claro. Pero Era el método también. Pero era el método, ¿no? Imagínate Prusiano que y... La misa católica era en latín hace 70 años. Exactamente. Mi madre todavía me contaba que no entendía nada. Se iban y el bueno. padre de espalda a la feligresía. Sí. O sea, eso fue cambiando también. Imagínate cuántas décadas perdimos con eso. Claro, Cuántas claro. generaciones perdimos con Pero eso. quizás era porque el pueblo necesitaba que alguien le domine para contarle. Y puede ser. Y la verdad te hace libre. Exacto. La verdad te hace libre. Finalmente la verdad te hace libre. Y ese es el mérito un poco también de la teología de la liberación. Yo no soy partidario de la teología de la liberación en su conjunto, Claro. pero hay un mérito innegociable e irreemplazable e indiscutible. La teología de la liberación volvió a poner a Dios en el tapete, en esa masa. Esa masa estaba desprotegida, la plebe estaba desechada y ya ni creían más Dios, hasta que, bueno, la teología de la liberación volvió a poner a Dios, a Jesús, en el centro de la solución del clamor, por lo menos, ¿verdad? Entonces, eso es un mérito que hizo la teología de la liberación. ¿Tenés miedo de la famosa transformación educativa? Porque hay una discusión, un ronroneo, un No tengo ruido. absolutamente miedo, hermano. ¿Qué es lo que...? No estoy de acuerdo, ¿verdad? En algunas Ajá. cositas Sí. que el sector evangélico propone como muy extremistas, porque propone con muchas medias verdades también. También. Está bien, yo no estoy de acuerdo en la ideología de género, todas esas cositas así, no estoy Sí. de acuerdo del matrimonio igualitario, pero del Programa Nacional de Transformación Educativa, métale pata, hermano, necesitamos. Claro. Nuestra educación necesita ser transformada. Podríamos negociar, podríamos pulir algunos aspectos que tocan a la moral, que tocan a la familia, se puede negociar. Y en caso que no se logre negociar, Romanos 12 dice que el Evangelio tiene poder para cambiar a las personas. Y Ezequiel y Eliana son mi responsabilidad, no son responsabilidad del Estado.
Claro, ese es el punto. Si yo no funciono como pastor ahí en Sajonia, ¿cómo puedo funcionar como pastor en todas partes? Y acá quiero hacer una crítica. Sí. Digamos, todos los pastores te dicen que se enseñe la Biblia en todos los colegios. Brillante. A Perón también le propusieron eso en su tiempo. Sí. Pero yo digo, le quiero preguntar a esos pastores, ¿cómo estamos por tu iglesia? Claro. ¿Cuánto estás invirtiendo en la escuela dominical, en libros teológicos para niños de 2, 3, 4, 5 años? Si en tu casa no podés ser fiel, si en tu parroquia, iglesia, templo no podés tener una buena educación bíblica para tu gente protestante, evangélica, ¿qué pico vos te vas a ir a enseñar en la iglesia Biblia? Claro. Va a ser un bochorno esto. Sí, ese es un punto. Te leí también en algunas redes sociales cuando vos decías que finalmente estamos discutiendo algo que nadie leyó, por ejemplo. Nadie leyó. En el caso de la transformación. Yo te acepto. Yo leí recién el borrador. El borrador no leí. Leí la segunda exposición ya. Esa la leí. Y en la primera, yo ni quería tocar de oído. Claro. Aquí ya ni y ese, porque voy a ser injusto. Pues. Pero Sí. yo le he escuchado a los perros debatir ya, tías. Sí, claro, cátedra te dan. Pero qué interesante ese concepto. Primero en tu casa, Claro, después pedirle al Estado. claro. Pero coincidamos. Hagamos de cuenta que no se puede llegar a cambiar todo. Como yo, como pastor, desearía que cero ideología de género. Espectacular. Sí. Cero matrimonio igualitario. Espectacular. No se puede cambiar. Repito, mi familia depende de mí. Y el Evangelio tiene poder para hacer que Ezequiel y Eliana estén absolutamente vacunados contra todas esas cosas que yo creo que no son bíblicas y no vienen de Dios. Bien, interesante también tocar esto con Freddy porque evidentemente es el debate del momento. Ya para cerrar, yo les escucho a las personas conversas y siempre me pregunto, ¿tendrán momentos de duda? Porque hasta Jesús dudó. Sí. ¿Qué haces cuando te sobreviene una duda o no te sale algo de sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esa fe que tengo? Hay gente que le dice, Dios, me fallaste. ¿Tuviste momentos de debilidad de ese tipo? Hoy a la mañana antes de venir aquí. Hace poco. Hace unas horas tuve momentos de que dije, ¿qué prediqué ayer? ¿Será que prediqué bien? Ajá. Me olvidé de decir esto. No profundicé en esto. No oré realmente como tenía que orar para esta prédica. Y a veces también las situaciones geopolíticas, globales, nacionales, Claro. barriales también me afectan a mí. ¿Sabes qué te dicen? ¿Por qué? Vargas Peña le dice eso a los religiosos. Le dice, ¿por qué se mueren 150 coreanitos en una fiesta de Halloween? ¿Por qué se mueren 100 hindúes en un puente que se cae ayer? ¿Dónde está Dios en ese momento? Sí. Habrá escuchado muchas veces. Muchas veces. Y yo le respondo, por ejemplo, con el licuado Bolaños. ¿Dónde está Dios? Te decían Claro, algo en el ¿dónde licuado Bolaños. estuvo? Y yo siempre respondí lo siguiente. Dios estuvo o intentó estar con la gente de seguridad de la municipalidad y intentó hacer que no se corrompan para habilitar planos que no tenían que habilitar. Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí. Entonces no me vengan ahora que... o sea, la corrupción fue el motivo porque eso sucedió, ¿verdad? Y la codicia. Sí, ¿y dónde está Dios? Incluso creo que está Dios en el momento mismo en que otra gente está muriendo. Porque si no, la historia del ladrón en la cruz no sería real. Qué fuerte, Freddy. Te agradezco mucho esta charla. Se me Gracias, acabó Mario. el tiempo. Vamos a seguir hablando. Hay un famoso libro de Humberto Eco con el cardenal Martini. ¿En qué creen los que no creen? Ah, Me parece que vamos a una serie parecida alguna vez. dale, vamos a meterle. ¿Está bien? Vamos a meterle. ¿Te animás? Y gracias por invitarme en serio. Un honor Bien. y una honra. Un mensaje final para el que te está viendo acá, que a lo mejor está desesperado, no cree más en nada, cree que sos un chanta. Sí, seguro. ¿Qué le decís a aquel que está lejos de Dios? A quienes creen que soy un chanta, soy peor que eso. O sea, tengo peores cosas en mi vida. Muchos quizás me están mirando, están diciendo, sí, pero este hizo esto, hice lo otro. Hice peores cosas de lo que vos sabés que yo capaz hice. Pero fui rescatado por gracia y misericordia del Señor y hoy tengo un llamado pastoral para cuidar vidas en función a la palabra de Dios. Yo te recomiendo, en tiempos muy duros que estamos viviendo, en una etapa del año muy estresante también que estamos entrando, la Biblia es clara y sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice, hace esto, hace lo otro, poné, anda, seguirle a tal tipo, andate a la iglesia de Freddy, que es la mejor. No dice eso. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que yo te quiero dedicar hoy y a todos los muchachos que están aquí presentes también. Crean en el Señor Jesucristo, en el único Señor y Salvador de este mundo. Freddy Almada, hoy con nosotros. El pastor Almada, Freddy, el de siempre. Con nosotros hoy conversó la noche por Mega TV. Gracias, buenas noches.